Bienvenidos a La Manchita Roja, yo soy Jerry. En esta ocasión estamos haciendo un paréntesis de lo que usualmente ven en La Manchita Roja. Ahora voy a estar yo porque tenemos un episodio muy especial del Día del Padre. Y en esta ocasión invité a Eduardo Walo Márquez, un buen amigo que, así como nosotros, ha pasado por un tema de fertilidad junto con su esposa. Y el día de hoy lo invité para que platiquemos un poquito al respecto y esperando que lo que vamos a platicar hoy pueda resonar con ustedes y que pueda ser de crecimiento también para sus matrimonios. Bienvenidos a La Manchita Roja, un espacio en donde hablaremos de lo que nadie te cuenta de la infertilidad. Te contaremos anécdotas, consejos y experiencias para acompañarte en tu camino al milagro de la vida. Walito, ¿cómo estás? Súper, muchas Bienvenido, gracias. Walo Márquez. Walito, platícanos un poquito, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas de casado con tu esposa? Y un poquito de contexto de lo que ha sido su matrimonio hasta hoy. Súper. Pues primero, gracias por invitarme. Gustoso. Tienen un súper proyecto. Por ahí estoy viendo algunas entrevistas y creo que generan mucho valor a su comunidad. Gracias. Entonces, felicidades por su proyecto. Gracias. Originario de Monterrey, 35 años. Nos casamos en octubre del 2019. Okay. Mi esposa también es de aquí de Monterrey, se llama Asmir Sáenz. Y sí, bueno, los dos ahorita estamos en diferentes proyectos. Nos dedicamos prácticamente, ella tiene un proyecto de un negocio propio, es directora de un club de estimulación, Okay. Oportuna, bebés de 0 a 3 años, más o menos, de 3 meses a 3 años. Okay. Y bueno, de mi lado yo tengo un par de proyectos también, estoy en la parte ahí de algunos negocios y básicamente esa es nuestra historia. Ok, y Walo, cuando ustedes se casaron en el 2019, ahorita antes de que empezara la entrevista me estabas platicando un poquito de cómo sucedieron, una casualidad quizás, pero que justamente les vino a dar un poquito de abrir los ojos en el aspecto de salud de tu esposa. Se casaron y ¿cuál era el plan antes? O más bien, cuando recién estaban casados, ¿ustedes qué pensaban? Porque típicamente, lo puedo decir desde título personal, nos casamos y habíamos dicho, no, vamos a esperarnos unos años y luego vamos a viajar y todo eso, y luego ya después empezamos a ver qué onda con embarazarnos. No pasó así, nosotros recortamos el tiempo y qué bueno, pero sí. ¿A ustedes cómo lo vivieron eso? Sí, justo como lo comentas, o sea, nosotros planeamos entre 1 año y medio, 2 años, comenzar a buscar familia. Nuestro proceso de noviazgo fue un proceso corto. Yo tenía 29 años cuando nos casamos, entonces para mí ya estaba listo para entrar en esta nueva etapa. Ok. Entonces, ¿Y ella es que ella es de tu misma edad? ella es 91, ella tenía 28 años cuando nos casamos. Un año más chica. Un año más chica. Ok. Entonces los dos estábamos como muy, igual en esta parte de que queríamos familia pronto. Ok. Pero bueno, también queríamos disfrutar un poco ahí el matrimonio, como te decía que nuestro noviazgo fue un periodo corto. Ok. Entonces nos vamos de luna de miel. Teníamos este plan, como te decía, del año y medio, 2 años más o menos. Nos vamos de luna de miel, regresamos y un mes después de que regresamos de la luna de miel estábamos en el hospital por un tema de salud de mi esposa. Así es como comenzó todo el proceso de identificar que había algo que teníamos que resolver, que en ese momento que investigar. Entramos al hospital por un tema, te digo, de una infección. Okay. No sabían los doctores qué era. Ya después, nuestra luna de miel fue en Europa, entonces lo que nos comentaron es que era posiblemente uno de los primeros casos de COVID aquí en Monterrey. Claro, pues ustedes llegaron y a lo mejor coincidía ahí más o menos fechas. Exacto, porque los primeros casos de COVID empezaron a salir en marzo, más o menos por ahí del 2020. Ajá. Entonces estoy hablando que esto sucedió, nos casamos en octubre, nos vamos de luna de miel y en noviembre estábamos en el hospital. Fue un proceso de 10 días, hubo muchos análisis durante esos 10 días, imagínate, no sabía por dónde venía este tema de esta infección. Y dentro de todos esos estudios o análisis fue que detectaron que tenía unos quistes que tenían que ser operados. Entonces, obviamente en ese momento cuando estás ahí en el hospital, tus familiares, de hecho tenemos familiares doctores, nos decían de que, oye,
ya sabes, el hospital te quiere cobrar y no sé qué, y seguir investigando. Entonces, bueno, en ese momento, al final, lo que se detectó era que era un dengue, porque aparte de que llegamos de la Es que luna... son similares, ¿verdad? Un poquito similares los síntomas. Los síntomas era temperatura... Sobre todo cuando en aquel entonces no sabían ya qué era COVID. Exacto. O sea, era temperatura, cuerpo cortado, Se sentía terrible. apetito, entonces no sabíamos bien. Te digo que llegamos de la luna de miel y teníamos un viaje de trabajo en Riviera. Entonces, también por ahí no sabíamos ir a lo del contexto del dengue. Y bueno, para nosotros la historia más larga, fue ahí donde comenzó como la primera noticia sobre un posible proceso complejo para poder... Para ella en embarazarnos. temas, digo, en ese entonces internados por otra cosa, pero luego ahí oye, ¿sabes qué? Ya haciendo todos los estudios me dijiste, le detectaron algo ahí en un tema de endometriosis, ¿no? Así es, así es. Médicamente fue la primera noticia que tuvimos. Salimos de este proceso y comenzamos rápido a seguir revisando, investigar. Fuimos con una ginecóloga y confirmó lo que estaba sucediendo, y por ella nos dio unas recomendaciones. ¿Y eso qué cambió en cuanto a la pareja, a los recién casados, en cuanto a, oye, vamos a tener que pivotear y el plan ya no va a ser esperar 2 años? O sea, este primer diagnóstico, ¿sí les movió algo el timeline de decir, no hay que esperar 2 años, hay que empezar a ver qué onda con esto por si nos va a frenar? ¿O qué fue la reacción? Mira, la realidad es que creo que las personalidades, tanto de mi esposa como la mía, desde ahí empezaron como a jugar cada uno su rol, ¿no? Ok. Yo recuerdo que en ¿En ese qué aspecto? momento mi esposa es como que mucho más clavada. No sé si por ahí has escuchado el enneagrama. ¿El qué? El enneagrama, No. pero es como un test de personalidad. Ok, Son ajá. 9 personalidades o Ajá. 9 tipos. Ajá. Mi personalidad va más orientada hacia la parte como de liderazgo. Ella específicamente es de hecho se llama justiciera, que básicamente es como, típicamente está en verde, está en verde, está en ámbar, no me lo voy a pasar. Aquí dice tirar la basura, aquí voy a tirar la basura. Ok, ¿no? sí. Entonces, Yo tengo una de esas también. Una justiciera. Entonces, en ese proceso es, ¿qué sigue? O sea, médicamente, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Y yo bueno, a ver, algo también muy importante es que somos como seguidores de Jesús. Y eso desde el principio, incluso desde antes de casarnos, eso ha marcado nuestras vidas. Y la manera de tomar decisiones también. Completamente. Cada suceso, ese acontecimiento en particular, pues obviamente, en mi caso, yo me recargaba más de que, bueno, vamos a comenzar a platicar con Dios y demás. Y mi esposa es como, vamos a las citas. Y así juntos empezamos como a armar una estrategia sin darnos cuenta. Ok. Un dato importante es que en los prematrimoniales, antes de casarnos, nos hicieron como un test de nuestro árbol genealógico, de dónde veníamos y demás, y buscaban encontrar ciertos patrones, vicios, enfermedades, algunos elementos así. Y algo que habíamos detectado dentro del contexto de la familia de mi esposa, de hecho mi suegro es hijo único, había perdido algunos procesos ahí de embarazo pues, la mamá de mi suegro. Eso nos había dejado una cosquillita que justo cuando sucede lo del hospital fue como un red flag, ¿no? Fue como algo que nos alarmó. Sí, o sea, sumado ya lo que estaba pasando en el hospital, más lo que les habían dicho en la prematrimonial, fue como que, bueno, ya se van juntando un par de detallitos. Exacto. Y fue ahí donde, digo, tanto por la parte de validar cómo estaba la condición de salud de mi esposa, como por este proceso de un futuro posible embarazo, fue que vimos una segunda opinión, una tercera opinión, y las 3 opiniones fue lo mismo. La recomendación era la operación, y fue lo que siguió en nuestra etapa. Lo hicieron, la operación salió todo en orden. Exacto. ¿Y cuál fue la recomendación del ginecólogo posterior a? De que, bueno, pues ya está, ahora sí se puede intentar el embarazo, o qué les planteó, por así decirlo. Bueno, en esta etapa... Esto fue durante la pandemia. Fue durante la pandemia. De hecho... la operación y todo eso fue... Fue en el mes de julio, para ser precisos. Ok, pues sí, estaba casi a full. Exacto. Ahí al 4.º mes después de lo que sucedió en el hospital, fue que se empezaron a confirmar los diagnósticos,
pero porque justo estaba comenzando en marzo, abril la pandemia, nos esperamos hasta el mes de junio y julio. En marzo cerraron todo. Ahí sucede la operación y bueno, ahí lo que tú decías ahorita creo que es importante. Ya nosotros, contrastando un poquito lo del tema de las expectativas de embarazarnos con lo que estábamos viendo en ese momento, fue que nuestra conversación con la ginecóloga ya empezó a ser diferente. Ok. Ya fue empezar a preguntar cuáles eran las consecuencias, cuáles eran los posibles escenarios y bueno, la recomendación era ya comenzar con el proceso de búsqueda de un bebé. Bueno, entonces estamos hablando que ya habían pasado a lo mejor ni el año de haberse casado y entonces ya la recomendación de la ginecóloga era, si ustedes van a querer tener familia, conviene empezar. Así es. Y pues obviamente les cambió, digamos, el timeline que ustedes habían planteado y que, o sea, ¿cuál era el sentir de ustedes como pareja? De que, pues entonces que tenemos que empezar ya, o sea, sí, ¿cómo les hizo sentir el hecho que la profesional les haya dicho, conviene que si se quieren embarazar empiecen de una vez? Sí, la realidad es que fue algo que no teníamos contemplado, pero siento yo que en ese momento, después de casarte, lo natural, o sea, el siguiente paso es buscar familia. Entonces, nosotros optamos por ese proceso. Siempre, como te decía ahorita al inicio de la conversación, para nosotros venimos de familias grandes. Okay. Yo tengo 3 hermanos, somos 4. Igual el caso de Asmirt. Entonces, para nosotros era algo que buscábamos. Entonces, no fue complicado para nosotros. O sea, no les movió el tapete mucho, proceso. nomás fue como que, bueno, pues hay que... Lo que sigue vamos a hacer. Ok. Y entonces me platicabas también que, como todos los ginecólogos, la ginecóloga les dijo 6 meses de estar intentando de manera natural. Y esto, nuevamente, fue todo 2020, digamos, la segunda mitad del 2020. Y en estos 6 meses, ¿qué sucedió? O más bien, pasados los 6 meses, ¿qué dijeron? Pues, bueno, me gustaría que estuviera mi esposo para que pudiera ser precisa con las fechas. Bueno, pero en términos generales, en el aspecto de todo, parecía que, digo, sobre todo porque al principio empiezas con una expectativa alta, pensando en de que, pues, yo estoy joven, no tengo nada, ella está joven, ya le arreglaron un tema, no deberíamos tener dificultad y luego, porque así lo vimos nosotros, pasa un mes, pasa otro mes y la sonrisa asunta como que se va, espérame, a ver, ¿cómo está la onda? Exacto. ¿Ustedes así lo vivieron también de la misma manera? Mira, en ese momento creo que era como el inicio de la montaña. Ajá. Tienes la ilusión y a ver, creo que cada caso es diferente. O sea, ¿sí? ¿Basado en qué? En los recursos, en las etapas, en los momentos, Entonces, para nosotros, lo que seguía después de la operación, que te digo, igual me gustaría que estuviera Asmir para explicar mejor o más técnico lo que es invitamos a Asmir también para que... Exacto. Venga a dar todo Asmir para que esté listo. Te des todos los detallitos. La endometriosis, lo que entiendo es que justo impide que se pueda fecundar el óvulo. Okay. Que se pueda hacer esta conexión entre el esperma y el óvulo, porque al no bajar la cantidad total en su periodo, quedan ciertos elementos ahí que justo obstruyen que esto suceda. Okay. Entonces, al operar estos elementos, quitar estos pedacitos ahí, restos de sangre. Son como unas telarañas ahí dentro de la matriz. Exacto. Al quitarlas, pues está en teoría, médicamente, la condición propicia para que pueda suceder una gestación. Y por eso la recomendación después de la operación eran 6 meses para que pudiésemos intentarlo de manera natural. Si después de los 6 meses no sucedía, íbamos a comenzar con un proceso de inseminación. Contestando tu pregunta, creo que en ese momento, primer mes, bueno, vamos empezando y a lo mejor se nos pasa una fecha y el calendario. Sí. Y segundo mes, bueno, es que creo que la alimentación y vamos a tercer mes y esa montaña comenzaba a verse complicada. Creo que el proceso hasta ese momento era un elemento de comienzo a darme cuenta que algo está pasando. Todo lo que yo me temía. Oh, ya, porque sí traían como algún... Pues sí, a lo mejor
Es ese pequeño pensamiento que no le quieres hacer caso de que, ¿y si voy a batallar? Pero dices, no. Y poco a poco, como tú dices, se va complicando y vas diciendo... Sí, haciendo un recap o justo como echándome un clavado a ese momento, creo que no nos imaginábamos lo que se venía. O sea, no, ni siquiera teníamos como una confirmación de no podemos tener familia. Igual te digo, hay una línea de fe en todo esto sí. que nos mantení. O sea, mi personalidad es de que vamos para allá, va a suceder, se van a abrir las puertas, va a funcionar y bueno, en ese momento comenzamos a confirmar. Sí, te ayuda a mantener la esperanza y a mantener y poder apoyar también a, muy a positivo. tu pareja, ¿no? Exacto. Ustedes, que te quiero preguntar algo que ahorita me vino a la mente, ahorita que dices esto. ¿A ustedes cómo les tocó vivir la parte...? Bueno, hay una cosa que sucede que es un común denominador, porque lo he platicado, me parece, contigo antes, lo he platicado con otras personas que yo sé que han pasado por un proceso de fertilidad. Y al menos en mi caso, al principio, yo creo que vivimos de manera desigual, Andy y yo, la infertilidad. Porque ella traía una carga personal de esto de le quiero dar la sorpresita de que va a ser papá con un mameluco o con un quién sabe qué. Claro. Entonces, a mí no me decía de que le bajó. Sí me decía que le bajó, pero no me decía el terror previo que vivía a ese bajón, digamos. Después yo me enteré, porque ella se abrió conmigo cuando ya estábamos como mucho más adentro en el tema de buscar al bebé y fertilidad y hormonas y todo, que en su momento ella hasta se aguantaba por largos periodos de tiempo el ir al baño con tal de que no le bajara. Como si eso fuera a cambiar algo, pero para que te des una idea de cómo mentalmente ella estaba mucho más cargada que yo. A ver, yo no pensaba, yo tengo que ir al baño, me paro, voy al baño y listo. Ella era, no, sí, mejor no voy a hacer pipí por otras 4 horas, porque entonces no me va a bajar, porque no me ha bajado, entonces yo tengo la esperanza de estar embarazada ya. Sí. Y luego cuando ya no aguantaba más, iba y sí, justo le bajaba. Pero no me quiero imaginar lo que eso puede ser mentalmente, emocionalmente. Después ya me lo compartió y eso pues lo trabajamos y todo. Pero ¿ustedes vivieron algo así similar? ¿Sientes que en tu caso hubo mucha apertura o si sientes que en algún momento ella lo estaba viviendo más difícil o menos difícil que tú? Mira, o sea, 100% lo que tú dices. O sea, creo que los ángulos son completamente diferentes. O sea, simplemente la agenda que tenemos, en mi caso que estaba en ese momento Asmi no tenía lo del proyecto de emprendimiento. Sí. Yo estaba en la oficina, viajando y mil cosas, ¿no? Entonces, naturalmente eso hace que tu mente esté ocupada en otro lado. Y creo que sucedieron ahí, desde mi perspectiva o la perspectiva de ella, cosas muy positivas que nos ayudaron en ese momento como para que los dos estuviéramos conectados y en el mismo ritmo, y cosas también muy negativas. O sea, de mi lado, ¿no? Recuerdo que en ese momento tomé una decisión profesional buena, muy buena, pero en la etapa en la que estábamos fue una pésima decisión. Decido yo entrar a la maestría justo en esa etapa, ¿no? Esa creo que fue una de las decisiones que yo tomé que no fueron acertadas por la etapa. En el timing, no en sí. Correcto. Por hacerla o no hacerla, sino en... Sí, y te digo, yo no sé si era parte de justo salirme un poquito de lo que estaba sucediendo, ¿no? Asmir, por su personalidad, creo que siempre manejó la situación como naturalmente ella enfrenta los problemas. Y fue muy transparente desde el principio conmigo en cómo se sentía. Yo creo que en ese momento emocionalmente ella no dimensionaba lo que más adelante ella iba a experimentar cuando iba pasando el tiempo y se iba poniendo más complicado. Porque claro, a esta etapa, te digo, todavía estábamos en el proceso del inicio de la montaña, por ponerlo como en una analogía. Y de mi lado, desde muy
o sea, muy inicio, así como te digo, cosas que creo que pudo haber mejorado, cosas muy positivas fue que atendimos la situación muy rápido. Sí, eso creo que... Y creo que la parte técnica, o sea, la parte de la fe nunca opacó la parte médica. O sea, desde muy rápido empezamos a seguir las indicaciones de los doctores, ¿no? Ok. Y en cada suceso, cuando Sí. periodo, el Ujú, primer sí. mes, el segundo mes, yo recuerdo que le empezaba a decir estas palabras que después se volvieron más fuertes, pero yo le decía, obviamente, te digo, creo que no lo entendía al 100%, Ujú. pero aquí creo que la parte del lenguaje es algo que habilita o puede convertirse en una guerra, ¿no? Y parte de lo que se construyó en nosotros en esa etapa, te digo, aunque hubo momentos de caos, Sí. algo muy positivo que hizo que nos ligáramos fue que yo le dije, creo que esto iba en un sentido de afirmación, Ajá. y yo le mencionaba, si aún nos toca envejecer solos, Ujú. sin familia, estamos completos. O sea, no nos hace falta nada. Tenemos a Dios, nos tenemos a nosotros. Y si nos toca por alguna razón, yo siempre le decía eso, vamos a luchar con todo lo que tenemos, Ujú. con las posibilidades que tenemos para que esto suceda. Pero si por alguna razón estamos completos. Como te lo digo, o sea, yo no dimensionaba lo que estaba diciendo, pero sabía Sí, que son tenía que palabras afirmarlo. poderosas en realidad, o sea, sí. Ni mi esposa tampoco sabía la carga que posteriormente ella se iba a tener de que no sucedía el embarazo. Ujú. Pero esas palabras o ese lenguaje, la realidad es que hizo unos fundamentos o unos soportes que nos ayudaron a empezar a pasar ese proceso que después cada vez se iba poniendo en modo difícil, ¿no? O sea, sí hubo un momento en donde ustedes sí llegaron a pensar, pues quizás vamos a ser solo nosotros dos. Sí lo mencionamos desde un punto más de cuidar nuestro matrimonio en ese momento, De que esto es lo más importante. pero Pero tenías esa certeza de que su anhelo... había plan A, plan B, plan C Ok. y plan D. Ok, Muy rápido empezamos a explorar todas las posibilidades ok. de manera natural y de manera Reproducción asistida, digamos. reproducción asistida o incluso poder adoptar, todas las opciones Donación de óvulos, etcétera, ¿no? Exacto. Ok, y ahorita que dices eso, que se me hace bien bañado porque a mí también me pasó una situación similar, pero me pasó diferente. Creo que yo le hice esa misma afirmación a Andy, pero en un contexto en el que, creo que esto lo he platicado antes, cuando, pues, ¿cuánto tiempo duró su proceso de fertilidad e infertilidad antes de lograr el embarazo? Fíjate que no fue tan largo, es importante eso. Duró aproximadamente 1 año y medio, 2 años, Año y medio. más o menos. Creo que yo te conocí quizás a inicios del 21, Ujú. o sea, ya post pandemia, porque nos conocimos en el club donde justamente estuvo cerrado en la pandemia y luego lo Ajá. abrieron de nuevo y creo que por ahí una vez en Los lockers. en los en lockers baños. ahí salió el tema, la pregunta, o viste un video que habíamos posteado, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que a pesar de que el tiempo había sido corto, ustedes traían una carga emocional Sí. importante. O sea, porque pues al final del día, yo he conocido parejas que han pasado por el tema de Ujú. infertilidad, año y medio, año, y hay otras de 8 años, Ujú. y conocí una vez en un viaje a unas personas de 11 años y después lograron su embarazo. Ujú. O sea, el hecho de que tengas más tiempo, menos tiempo, no lo hace más o menos difícil. O sea, puedes vivir esa misma dificultad en un comprimido de tiempo Sí. y se sube la presión en la relación y personal también, porque, como tú decías hace rato, es el tema emocional, pero también es el tema financiero. O sea, la reproducción asistida no es un tema que es barato. Hoy día no está cubierto por las aseguradoras. Salvo casos muy particulares que no es el común denominador. Entonces, como tú dices, ¿qué posibilidades hay?
hasta dónde quieres llegar, cuánto quieres invertir literalmente, porque se vuelve una carga también financiera, no solo emocional. Y entonces eso todo súmaselo. Y típicamente nosotros como hombres, no me dejarás mentir, somos de una personalidad de lo tomo, lo voy a resolver y traemos en la mochila eso, las pendientes del jale, lo que hay que estar en la casa, y se juntan varias cosas que casi nunca platicamos con nadie. Difícilmente vamos y le cotorreamos a otra persona las dificultades. Las cosas padres las mencionamos a quien sea. Pero nuestras dificultades reales como hombres creo que no es tan común que vayas y le platiques a alguien. Y a mí no se me va a olvidar la vez que tú te abriste conmigo y me dijiste, es que ¿sabes qué? O sea, pero hasta me lo dijiste en voz bajita, como para que nadie más escuchara de, quiero platicar contigo después. O sea, ni siquiera en ese momento, o sea, en ese momento te acercaste para decirme que querías platicar conmigo, pero ahí no. Así de, necesito platicar contigo. Y, sí, te dije, ¿qué onda? No, después, es que mi esposa y yo también estamos con algo parecido como ustedes. Le dije, cuando quieras. Ya después tuvimos oportunidad de entrar más a detalle, pero a mí se me hace eso también que es algo que debería empezar a cambiar. O sea, qué diferente sería que nosotros como hombres también pudiéramos abrirnos de nuestras cosas difíciles con otros amigos, gente de confianza, y compartir la carga. O sea, creo que eso tiene o sea, puede ser de mucho valor. O sea, decirle a alguien más, oye, yo estoy batallando, ¿qué onda? Ayúdame. Tú ya lo viviste, o ¿qué opinas nada más? Aunque no lo hayas vivido, ¿qué opinas? ¿Qué hago? Exacto. Sí, a ver, yo creo que como hombres, de hecho justo estábamos platicando mi esposa y yo y nosotros más o menos entramos al club por ahí pues justo 2020 finales, ¿no? Nos estaba acabando pandemia y bueno, que ya estaba otra vez regresando a las actividades. Y justo uno de los elementos por los cuales entramos era para buscar involucrarnos en algunas actividades durante ese proceso. Y viendo cómo nosotros enfrentamos algo que yo veo es, cada caso es único. Sí. O sea, como tú ahorita decías, hay unos casos donde son periodos más largos y ojo, cero creo que tengo como una base o una tabla para poder dar un consejo sobre este tema. O sea, como bien cuando comenzamos a explorar esta parte de la entrevista, decíamos, es una plática de amigos, ¿no? Sí. Y cada caso es diferente, las etapas, las personalidades, el matrimonio, la fe y todo esto. Pero algo que sí veo en común denominador es que los hombres pasan un proceso silencioso. Naturalmente creo que tendemos también a aislarnos y es un sentido de debilidad cuando puedes compartir algo que estás viviendo de manera íntima. Cuando te abres, digamos. Exacto. Te expones. Sí, y créeme que después de este proceso y el tiempo he escuchado más de una vez gente a mi alrededor que me ha dicho, quiero platicar contigo, en voz bajita, ¿no? Sí. Y en ese momento creo que primero nos conectó, o sea, lo que estábamos viviendo y en lo particular tú me ayudaste a ver el proceso de una manera muy diferente. Me enseñaste un poquito el contexto de comunidad, porque como decíamos ahorita, o sea, la naturaleza creo que es aislarte, tratar de silencio solo, digamos. Exacto. Y a encontrar diferentes salidas. Te digo, en mi caso creo que la maestría fue una de ellas. Y hubo cosas que no fueron positivas. Entonces, creo que me hubiera ahorrado muchos asuntos si hubiésemos fortalecido más, en lo particular yo, más una comunidad de gente, hombres que ha pasado por este proceso. Y como tú bien dices, hay elementos de estrés o retos financieros, emocionales, de contención con tu esposa, que naturalmente no sabes, o sea, nadie te explicó
qué hacer en ese momento. Y que se podía poner así. Y que se iba a poner peor. Sí. Y que muchas veces no ha sucedido, como te digo ahorita. Sí. Nuestro caso fue, pero hay casos que seguramente Siguen tu ahí en la audiencia batalla. siguen luchando. Sí. Y bueno, creo que esa parte de poderlo platicar, como tú lo dijiste, es un tema muy práctico que puede solucionar muchos temas, ¿no? Sí, que es la intención, que siempre lo recalcamos, la intención de hacer estos podcasts, de platicar, de los posts que hace Andy, es que si nosotros podemos ahorrarle 3 meses, 6 meses, 1 año, unas semanas de este proceso difícil a una pareja, Sí. por un comentario que hicimos, una plática que tuvimos, qué fregón. Porque a nosotros nos hubiera gustado ahorrarnos años ¿Qué le dirías en los tú? que estuvimos buscando y no encontrando. ¿Qué le dirías tú a un vato, un hombre que está en esa situación ahorita? Yo creo que yo le diría a alguien que se está casando recién, no importa cuál sea el plan, que se vayan y se chequen los dos, que se hagan un check-up general enfocado en fertilidad. O sea, que el hombre se revise que esté su sistema reproductivo todo en orden, que la mujer se revise que no tenga ninguna endometriosis, que no tenga ovario poliquístico, 1000 cosas que pueden suceder. Para que, estando recién casados, realmente, o sea, objetivamente puedan hacer un plan a futuro. Porque si tú no sabes cómo está la cosa por dentro, te haces un plan en el que sí, me voy a esperar 2, 3 años. Y resulta que cuando empezaste en 3 años te decían, oye, no, tú se te acabó, imagínate, se te acabó el tiempo hace 1 año. No sabía. Y más en matrimonios ahora que Que empiezan se a está edades tardando un más... poquito. Ajá, sí, yo me casé de 26, tú te casaste de 28, 29. Creo que independientemente de la edad, ¿verdad? O tú sí, como hombre, como mujer, sabes que en un futuro quieres ser papá, mamá, aunque no estés casado, pues puedes ir tomando precauciones, ir a hacerte un check-up y que todo esté bien, que te digan, oye, no hay nada que atender, estás ok. Y creo que eso, entrando a un matrimonio, una relación, también te deja tomar muchas decisiones, porque sí hay gente que tiene eso como yo tengo que ser papá, o yo tengo que ser mamá. Y eso puede ser un deal breaker con mi pareja. Si mi pareja no quiere ser mamá o no puede ser mamá, pues entonces voy a buscar a alguien más para poder lograr mi objetivo en la vida, que es ser papá. Entonces, en mi caso sucedió diferente. O sea, yo sabía que había encontrado a la persona con la que quería pasar mi vida, y en su momento, cuando la cosa se puso difícil y ya entrados en 1 o 2 años casi de infertilidad, con algo de frustración, y ella sabiendo que yo tenía una expectativa y un anhelo de ser papá, cuando la cosa estaba tensa, y te digo, cargando con ese tema emocional que ella tenía, ella me llegó a decir, que lo hemos platicado antes, ella me llegó a comentar, yo entiendo si tú quieres que hasta aquí quede la relación, y tú ve y busca a alguien con quien pueda ser papá, porque yo no estoy lográndolo. Y le dije, no, a ver, espérate. Justo como en la tónica que tú lo mencionaste, yo ya soy feliz, yo ya estoy completo y yo ya tengo a mi familia, que eres tú. Si en un futuro viene un bebé, va a venir a sumarnos. Por lo pronto, tú y yo ya estamos ok. O sea, no tienes que pensar en que me tenga que ir para otro lado, no. Y además, imagínate ese sentir, qué tan pesado puede ser ese sentir de, es mi responsabilidad. Le dije, no es que tú no estás pudiendo darme un hijo, no estamos pudiendo embarazar juntos. Somos un equipo, o sea, y en las buenas y en las malas. Y justo nos tocaron unas malitas, pero luego nos tocaron unas muy buenas, cuando ya después de otros 2 años y medio, a través de un in vitro, logramos tener ese embarazo. Que cuando yo ya te conocí, mi hija estaba casi recién nacida, tenía unos meses. Mi hija nació en agosto en la pandemia, yo te conocí posterior a eso, entonces nosotros ya éramos mucho más abiertos con el tema, por eso tú lo habías escuchado y por eso hubo esa apertura de tener la conversación. Creo que incluso eso es complicado cuando alguien, no sé, ¿te acuerdas que utilizamos la frase de, ya quedaste campeón, ya... Sí, ¿a qué campeón del cuando mundo? no he quedado campeón es complicado ver a alguien o escuchar consejos o ver la positividad de alguien que ya quedó campeón, ¿no? Pero creo yo que lo que decías ahorita es súper valioso, porque
Ay, a lo mejor si yo me hago la misma pregunta, lo que decías ahorita creo que es súper poderoso y a mí me lo explicaban como 2 bolas de carne molida, que específicamente la carne molida, si tú la juntas, ya no sabes qué parte se hace una sola bola. Sí, sí. Y en la fe o al Dios que nosotros seguimos, justo nos han enseñado que el matrimonio es eso. No existen 2 entes separados. Se convierte en uno solo. No hay manera de que la victoria sea de uno y la derrota sea de otro y viceversa. Los 2 ganan y los 2 pierden. Y eso es una base, creo que súper importante. Y otra cosa que agregaría es que a pesar de que somos uno, sí existen roles y funciones diferentes. Y en eso, específicamente ahorita que estamos hablando como del tema del Día del Padre y demás, o el que se celebra de los que están buscando ser padres, el tema de ser hombre, de hombría, de men up, esta responsabilidad no le corresponde a la mamá. Todo lo que sucede, como dice Maxwell, ¿no? Todo se derriba o se levanta en el liderazgo. Y tú entras a una casa y sabes si hay un hombre o no hay un hombre. Y aunque pareciese que por nuestro contexto, que creo que ahora en esto que nosotros vivimos entendimos que cuando los españoles llegaron a conquistarnos, hubo una serie de violaciones que justo nunca creo que se detuvieron a decir, quiero ser buen padre para este contexto, ¿no? Por eso cuando te rayan, te la recuerdan. Cuando te recuerdan a tu mamá, te da un coraje. Si te recuerdan a tu papá, ni te enojas, ¿no? O sea, hay un trasfondo de todo esto. Y esto mismo sucede en estos procesos que siento yo que las cargas más fuertes, aparte de lo emocional, el proceso que se está pasando, lo llevan las mujeres. Sí. Esto no debería ser así. No, pero yo lo entiendo que es así porque en realidad, inevitablemente, lo platicaba con Andy la vez pasada y no sé si esto ya lo hemos compartido, pero yo le decía a Andy, es inevitable que la mujer sienta más carga porque es dentro de ella donde está sucediendo todo este milagro de la gestación y que crezca el bebé y que todo salga bien y que los nutrientes, 1000 cosas, todo es dentro de ellas. Para ponerlo en contexto de cómo esto puede ser un tema de culpa, supongamos que esta taza, Walo, la compramos entre tú y yo. Y tú le pusiste 100 pesos y yo 100 pesos también. Es nuestra taza, ¿ok? Somos un equipo en ser dueños de esta taza. Y yo la llevo así cargada en la mano, en lugar de agarrada. Y vamos caminando tú y yo, y aquí entrando a la casa y en el escalón me tropiezo y se me cae. Se rompe. Se nos rompió la taza. Pero la culpa la siento yo. Porque yo la traía. Entonces, de la misma manera, creo que las mujeres, cuando pasa una pérdida, cuando pasa un batallar para embarazar, sí, estamos batallando los dos. Pero yo la llevaba. Entonces, está difícil poder separar, yo creo que para las mujeres está difícil poder separar ese tema de si somos los dos. Sí, y es que sí somos los dos, pero qué difícil tiene que ser decir, no, también se le cayó a Walo. Claro. O sea, pues la traía yo. Que ahí yo creo que es donde te digo que lo que decías ahorita, que desde el inicio, la iniciativa de la revisión a un periodo muy corto, ¿de quién debería de ser? Pues del líder de la casa, debería decir. Y naturalmente, ¿de dónde sale? ¿Qué cosa? El buscar todo este proceso más... Pues típicamente de la mujer. Entonces yo creo que un elemento importante es, independientemente de la parte, de la etapa en la que estás en este proceso de búsqueda, creo que la función del líder tiene que quedar claro que él es quien debería de estar llevando esa batuta. De acompañar. Y de esa manera compartir la carga, o sea. Mi esposa me decía, gracias porque me acompañaste a todas las citas. Y aún en eso hubo altibajos, ¿no? Porque a veces estábamos en la cita y yo estaba en el trabajo y no estaba ahí. Pero yo me quedaba pensando y decía, pues la cita es de los dos, aunque obviamente la carga del trabajo y la revisan a ella y todo eso, pero es algo que debería de suceder, a la medida de las posibilidades. Claro. Obviamente hablando desde cada contexto y cada situación. Sí. Pero esto es algo que creo que mismo el hombre debería de tenerlo en el calendario
y nos toca esta revisión y no al revés, ¿no? O sea, Sí. es un lenguaje diferente al que estamos acostumbrados. Sí, como tú dices, estar como más involucrado, más activo. ¿Verdad? Todavía nosotros a la fecha, llevamos ya otros 4 años después de que logramos el embarazo de Ana Pau, después de que Ana Pau cumplió 1 año y ahora sí pudimos empezar otra vez un proceso de fertilidad. Y a la fecha, a mí me sigue sucediendo esto de que Andy me dice, es que me gustaría que tú me recordaras de esto, que tú me digas, que me tomes las medidas. Y yo, sí es cierto. O sea, tú eres la que te las tienes que tomar, tú eres la que te tienes que estar revisando, tú eres la que tienes que hacer las pruebas y las hormonas y Yo lo menos que puedo hacer es tener la alarma en la mañana para que hagas esto, tener la alarma en la tarde para que hagas esto, porque si no me acuerdo siempre, pues que ahí está la alarma, para eso tenemos el celular siempre en la bolsa. Correcto. Alarma en la tarde, en la noche, y a la hora que toque ir, la consulta, yo hago la cita, así como tú dices, con tal de que se sienta el trabajo en equipo. Eso me hubiera gustado saber en esos momentos del inicio, de que, Walo, Sí importa que estés. toma las riendas de lo que está sucediendo. O sea, creo que el proceso para la esposa va a ser diferente si sabe que hay alguien que va adelante, ¿no? Y ahorita platicabas un poquito de cómo tú siempre tuviste como tu fe muy presente o muy arraigada, pero ¿cómo sientes que su fe fue probada o qué vivieron en el periodo previo ahorita vamos avanzando en el timeline, pero en el periodo en que estaban todavía con la mentalidad de médicamente todo parece que estamos con una infertilidad, ¿cómo la fe jugó un rol? ¿Fue probada? ¿Se fortaleció? ¿Tuvieron un momento de duda? De mi lado, creo que mi relación con Dios difícilmente me enojo con Él por mi personalidad. O sea, nunca lo he visto como, ahora estoy enojado y más bien, aunque continúe la relación, yo tiendo a despejarme de 1000 maneras. Ok. Entonces, en mi caso, la respuesta es, por supuesto que hubo un quebrantamiento en nuestra relación con Dios, de manera consciente o inconsciente. O sea, yo recuerdo que obviamente seguía buscando a Dios, aferrado a Dios y confiando en Dios. Eso es un hecho. Pero te digo, hubo cosas que yo hice o que dejé de hacer que apuntaban a que había ¿qué está pasando? ¿Por qué a nosotros, no? Y del lado de Asmirt, que ella es, creo que mucho más frontal, seguramente ella sí tuvo conversaciones con Dios mucho más complejas de las que yo tuve. O sea, ¿dónde estás? Dudar en si esto iba a suceder o no. Y yo recuerdo que en ese momento algo que sí sucedió en nosotros, en mi liderazgo y en lo que estábamos enfrentando desde la trinchera de la fe, yo recuerdo que me apoyé mucho más en mi fuerza, en mis capacidades, en mis recursos. Y es algo que ahora lo veo y yo digo, Él siempre estuvo ahí. Algo que yo me diría a mí mismo, si regresara el tiempo, es: no hay nada que tengas, que puedas hacer para que esto suceda. Y eso nublaba mucho la posibilidad. O sea, eso nublaba mucho el decir, esto, a ver, voy a luchar con toda mi fuerza y mi carga va a ser que suceda. Porque en ese momento, cuando avanzaba el tiempo, empezaban a venir conceptos, te digo, dentro de este elemento de la fe o de la trinchera de la fe, de decir, bueno, es que a lo mejor en la voluntad de Dios no estaba. O es que a lo mejor esto va a suceder en no sé cuánto tiempo. Pero ese elemento es el temor hablando. O sea, algo que aprendimos es que nuestra función como seguidores de Jesús siempre va a ser recargarnos a creer en la posibilidad, a luchar por la posibilidad. Sí, la última palabra no la tenemos nosotros. Siempre.
Esto no nos hacía que la parte mística cegara todo lo que teníamos que hacer en la parte Médica. financiera, médica y demás. Pero sí en el corazón y en nuestra esperanza, el creer que sí había una posibilidad, esto cambiaba todo, ¿no? Sí, pues juega un rol súper importante en poder mantener el ánimo, en poder mantener o sea, esta energía, pues esta fe, o sea, de que esto que quiero va a suceder, creo que va a suceder. Y es una pregunta, o sea, ¿Dios quiere? Sí, te lo llegas a preguntar. No, a nosotros en nuestro caso hasta hubo un momento en, pues, ¿qué hice? ¿Qué hice cuando era joven? Que estoy pagando ahorita viviendo esta dificultad. O sea, porque ya tratas de entenderlo por donde sea. Entonces, como no hay una respuesta clara, típicamente cuando empiezas con la infertilidad, porque no conoces al 100% todo lo que hay, no conoces todos los padecimientos, no conoces, eres nuevo, vas entrando y lo primero que dices es, ¿qué hice yo? O sea, es una culpa, es un castigo, y esas son las primeras dudas, yo creo, pero a nosotros sí nos pasó que el proceso, que en nuestro caso sí fue un poco más largo, nos acercó mucho a nuestra fe. O sea, nos fortaleció. Yo he sido cristiano desde siempre, pero muchos momentos en los que pues a lo mejor no iba a la iglesia o más alejado, y sí creo que quizás Dios nos hizo pasar por no quiero decir que nos hizo como intencionalmente, pero el hecho de que hayamos pasado por esto y teniendo nuestra fe, hizo que esa fe se avivara y nos dio esperanza para seguir adelante y nos cambió el chip de cómo estábamos pensando al respecto de lo que estábamos viviendo. Entonces era como, ya, esto va a suceder, nomás que cuando tú quieras. O sea, entonces ya no estaba como al principio de, ¿va a suceder o no? ¿Lo voy a lograr o no lo voy a lograr? Sino era, yo sé que lo voy a lograr, nada más no sé cuándo. Y eso yo sí sé quién lo sabe. Y entonces a ese es al que le voy a estar pidiendo, Dios, dame fuerza, guíanos, que tú toma el control de esta cita con el doctor, tú toma el control de este estudio, y entonces nos acercamos mucho más a nuestra fe y creo que jugó un rol muy importante en que nosotros hayamos podido unirnos más como matrimonio y tener la fuerza necesaria para ir sobrellevando buenas y malas noticias, porque la vida no para. Estamos viviendo la infertilidad, pero siguieron pasando otros hechos alrededor de nosotros, cosas muy importantes, cosas muy fuertes, que también había que atender, o sea, también había que darle una porción de nuestra mente y de nuestros sentimientos. No podemos estar solo pensando en la infertilidad, o sea, vivimos otras situaciones que de alguna manera complicadas, y a pesar de esas situaciones complicadas, seguíamos ya firmes en que va a ser parte de tu plan. Tú lo vas a arreglar. Sí. Y nos llevamos grandes sorpresas. Sí, yo recuerdo que en ese momento, y probablemente hay gente que nos está escuchando que seguramente no tiene esta misma rol como nosotros, que no tiene la misma fe, pero de manera muy práctica yo recuerdo que en ese momento yo veía a Dios como de repente nuestro médico, porque ya la doctora me decía que no funcionó la inseminación. Pero de repente, ¿cuántas inseminaciones hicieron? Hicimos 3, okay. Y ya la cuarta no nos la recomendaron. Ya. Después de este periodo de los 6 meses de intentarlo de manera natural. Y a veces la faceta que yo me relacionaba con Dios y lo veía y lo necesitaba y dependía de Él era en la parte de nuestro matrimonio, como alguien que era nuestra esperanza para que no nos distanciáramos en medio del proceso, nuestro proveedor, porque son procesos, tú sabes, costosos, y ahí sí, entonces, tienes alguien con quien caminar este proceso que igual, te digo, es la manera de poder sobresalir, o sea, porque de lo contrario, seguramente si no hubiese sucedido así, seguramente estuviéramos en otro, o sea, hubiéramos estado platicando ahorita de 1000 cosas diferentes, sí, claro. O sea, negativas. Entonces, bueno, eso, la fe así jugó ese rol en nuestro proceso. Ok. Y en todo este proceso,
¿cuál consideras, o sea, en el proceso, porque luego, bueno, ya adelantándonos un poco más en la historia de ustedes en particular, 4 inseminaciones artificiales que no funcionaron, ¿correcto? Correcto. La quinta. 3, la cuarta ya no 3, la la cuarta le recomendaron. dijeron ya no. Y entonces, ¿cuál fue el approach que les dio la ginecóloga? Hay que ir a... Ya lo siguiente era un proceso de in vitro. Ok. Era un proceso de in vitro y ahí lo que yo recuerdo que sí hice fue empezar a preguntar porque, ya sabes, Estados Unidos... Sí, que también tenemos un amigo en común que siempre que decía, vete para allá directo de hecho, y son ahí dos. yo pude. Ni le busques, aquí no pude y Sí. así. Entonces, empezar a preguntar, empezar a evaluar las opciones. Pero nosotros, a pesar de que evaluamos, ahorita lo contamos así, pero el desgaste de las inyecciones, donde el proceso del desgaste físico de Asmir o de... Sí, sobre todo las mujeres son quienes llevan toda la carga ahí hormonal, inyecciones diarias. Y súper intenso. es fuerte, sí. Y después tener una respuesta negativa. O sea, después de un proceso médico que no... Tú hablas de la inseminación artificial. Después de que terminamos la inseminación. Ok. O sea, ese punto ahí donde que hicimos, te digo, este tema físico, yo hablé con Asmir y le dije, vamos a descansar. Break. Tenemos que tomar un tiempo. Vamos a orar. Vamos a descansar, tu físico también. Sí, válido. Y tomamos más o menos 6 meses. Habíamos puesto una fecha también para poder juntar los recursos necesarios para la siguiente etapa. Y después de esto, obviamente como está la mercadotecnia, Asmir, clínicas de fertilidad le empezaban a mandar información, ¿no? Y hubo una en particular que tenía un proceso Sí, me acuerdo. bien interesante. Sí, me acuerdo. Que te daban en ese momento un Zoom gratis y pues un chequeo para los dos. Asmir, así en Instagram, de manera muy práctica, le dio de que agendó la cita, tuvimos el Zoom, hacen un proceso de perfilamiento, tienen un proceso comercial brutal. Hacen un proceso de perfilamiento desde edad, condiciones físicas y más, y bueno, todo lo que para no involucra. hacerle cuento largo, eso aceleró el proceso retomar. que nosotros teníamos pensado retomar. Ok. Ese fue el siguiente paso. Y luego entonces ya entrados en el tema del in vitro, ¿qué sucedió? ¿Fueron varios in vitros? ¿Fue el primero? ¿Fue...? Pues mira, ahí nosotros, este proceso in vitro, el paquete que compramos, Eso es lo que recuerdo. era, el paquete había que- varias opciones, Ajá. de 2 intentos, 3 intentos y 4 intentos. Ujú. Y esto nos convenció porque era una clínica que garantizaban o te reembolsaban el dinero en caso de que no sucediera dentro de los 4 intentos. Ujú. Obviamente hay Letras pequeñas. que hasta después Que entendimos. gracias a Dios no llegaron a las letras pequeñas, ¿o sí? Sucedió desde la primera vez. Qué bueno. Obviamente el proceso es, ¿qué les puedo decir? Sí. Es complicadísimo, las inyecciones y demás. Digo, igual yo lo conozco, pero sí hay mucha gente que no sabe, que justamente está viendo esto y que está pensando en ¿será el in vitro lo que es para mí? Entonces, si puedes como hacer un breve recap de esto que dices, fue complicado, pero ¿qué involucró? Tomaste la decisión, nos vamos a ir con esta clínica, vamos a hacer el procedimiento de in vitro, y luego, ¿qué fue lo inmediato siguiente? ¿Recuerdas ahí más o menos cómo sucedieron las cosas? Sí, preparan los periodos de ovulación, en este caso de Asmir. Ok. Hacen que, o buscan a través de un tratamiento que esto vaya en aumento, Ok. y basado en su condición, pues es que toman un proceso de tratamiento. Ok. Buscan que se genere la mayor cantidad de óvulos, la mejor calidad, para posteriormente realizar el proceso de fecundación Implantación. fuera de, Ujú. y posteriormente la implantación. Son varias citas. Ok. Lo más difícil para mí, y recuerdo que yo le decía a Asmir, y es parte
de lo que recordamos como positivo, de las cosas que sucedieron bien de mi lado, que yo le decía, y eso le traía mucha pues unidad o consuelo, yo le decía, quisiera que fuera mi estómago, quisiera que fuera mi cuerpo donde me inyecte tantas cosas, porque recuerdo que le daba vuelta al ombligo, claro, a cada una de las inyecciones, ¿no? Si lo divides en sectores y luego uno, otro para no estar exacto, lastimando. Y en ese momento era mucha frustración, o sea, claro, mucha frustración. Y bueno, quedamos embarazados en el primer intento y pues obviamente fue una locura, pero perdemos nuestro primer bebé. Ah, no, esto no me acuerdo que me lo habías contado. Sí, perdemos nuestro primer bebé. Entonces, en ese momento... Pero, a ver, me dices que en el primer in vitro lo lograron, pero ¿entonces eran 2 o cómo perdieron su primero? Volvimos a comenzar otro proceso. Ah, ok, entonces sí hicieron 2 in vitros. Hicimos dos in vitros. Ok. Hicimos 2 in vitros, exacto. Okay. En este primero que pasa esta situación de otro altibajo emocional, o sea, increíble. Ya nos embarazamos y complicado. Luego... Complicado. Creo que nos estamos saltando un poquito todo el tema social, porque en ese momento creo que lo dijimos desde que nos enteramos. O sea, sí, porque ya venías con toda la expectativa tú y ya lo dabas por hecho, quizás. Asmir ya venía en un proceso un poquito cansado, porque recuerdo que, ya sabes, el consejo de las tías, de que es que tienes que comer esto y es que tienes... Sí. No quería escuchar a Asmir nada de eso. De hecho, en la iglesia, por esta comunidad que se forma muchas veces, porque nosotros fuimos abiertos con el círculo más íntimo, porque no queríamos que nos estuvieran preguntando y cómo van y para cuándo el hijo y así. Entonces, una vez un amigo que ahora está en Delicia, Chihuahua, recuerdo que me dijo algo que hasta ahora lo sigo recordando muy especial y me dijo, quiero pedirte una disculpa a nombre de la iglesia, porque no hemos sabido tratar este tema. Y en ese momento, todo lo que yo veía que le decían a mi esposa con los mejores ánimos e intenciones del mundo, la realidad era como dardos complicados. Por otro lado, la etapa de las amigas de mi esposa también, ya en baby showers o ya embarazadas, y era como, no quiero ni verlo, o sea, no quiero... Sí, porque solamente te recuerda otra vez que, pues, sobre todo cuando estás en esto, así muy metido, te recuerda, ellos ya lo lograron y yo no. Exacto. ¿Y por qué yo no? O sea, otra vez viene, ¿y por qué yo todavía no? Exacto. Entonces eso creo que es lo que le hace complicado muy complicado. Y sobre todo para ellas. Porque entonces, es más un tema de mujeres. O sea, los hombres no hacemos un baby shower. Exacto. Pero ellas sí tienen todo este rollo de el baby shower y luego otra vez que se juntan y mil cosas, ¿no? Así es. Y en ese momento, cuando quedamos embarazados, Asmir con todo esto era como, vamos a esperarnos. En la primera. En la primera vez. Y yo creo que desde el momento que vi la prueba, ya era, o sea, voy a ser papá, ¿no? Entonces pasó un poquito tiempo y lo comunicamos, y después lo que tanto habíamos esperado que no llegara a término, fue muy repentino, fue en una visita de rutinaria, ¿no? Ok. Creo que es cada mes, cuando más o menos vas. Quizás. Y sucedió esto, que el bebé, nos dicen, ¿sabes qué? El bebé ya no está latiendo su corazón, ya no creció, y nada, fue agarrarle la mano y a lo que sigue, ¿no? En ese momento, después, creo que mi personalidad ahí jugó un rol muy positivo. Okay. De decirle lo que sigue. En sí el proceso, te digo, hasta ahora es un proceso que no sabemos o no supimos cómo se debe enfrentar el duelo. Fue muy pronto. Porque ¿cuánto tiempo esperaron para Fue en la semana, creo que estábamos entrando en el segundo mes. Ok.
No, por ahí semana 6, 8. Más o menos, o sea, era muy pronto. Entonces, no, pero me refiero, posterior a que tienen esta pérdida, ¿cuánto tiempo les muy recomendaron rápido. esperar para el siguiente in vitro? Fueron un tema de 3, 4 meses. 3, 4 meses. ¿Crees que eso haya ayudado como para mantener tu mente en la expectativa de lo que sigue? O sea, el hecho que tú ya hubieras tenido un paquete de in vitros que ok, aquí no sucedió, obviamente hay una pérdida, hay un duelo y hay un tema de pareja difícil, pero ¿crees que el hecho de que ya tener una más o menos fecha de lo que sigue les haya ayudado de alguna manera en decir, venga, o sea, lo que sigue, o sea, vamos a vamos a seguir con la expectativa, pues? Sí, no, 100%, y el otro tema es que si algo te dicen los doctores es que la edad biológica de las mujeres va avanzando y en procesos como los que pasamos, el tiempo es importante que se avance lo más que se pueda. Y ya estábamos ahí, ya habíamos pagado, ya teníamos ese paquete. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el paquete? Seguramente hubiésemos seguido luchando y hubiéramos comprado otro paquete en caso de que lo pudiéramos hacer. O sea, ya estábamos ahí y ahorita que decías que pareciese que todo gira en torno de este tema, pues, es una realidad. Por más que quisiese decir, mira, esta es una etapa pequeñita que la platicamos 15 minutos a la semana. O sea... Todo lo terminas relacionando. Todo ¿verdad? termina conectando con eso. Entonces hay que seguir luchando. O sea. Y entonces se pasan estos 4 meses en los que supongo que hubo mucho, pues digamos, sanar en tema personal, en tema sentimental. Y viene el segundo intento. ¿Llegaron con la misma fuerza? ¿Llegaron con más fuerza? ¿Cómo estaban parados al momento de empezar el segundo in vitro? Creo que muy optimistas porque hay un elemento que no hay cómo solucionarlo y es que no se... el embrión no se pegue. No se implantó. No se implante. Y lo que nos decían en ese momento era que eso no hay manera, no hay medicina, no hay tratamiento, no hay nada que puedan separar. Entonces, el que ya sucedió una vez, eso nos dio muchísima esperanza. Okay. Asmir, su cantidad de óvulos siempre ha sido positiva, siempre ha habido un número positivo y bueno, creo que era más un tema de optimismo mezclado con un miedo de que no nos vuelva a suceder. Claro, ¿qué vamos a hacer diferente en este proceso para que no nos vuelva a suceder? ¿Por qué sucedió? Nos recomendaban hacer un estudio como de que al final decidimos volverlo a intentar y seguir adelante. Pero creo que Asmir es la personaje principal de toda esta etapa, de toda esta escena y lo enfrentó con una valentía que sé que Dios estuvo con ella en cada momento. Te digo, como tú lo dices y me lo has enseñado, lo que ellas viven, recuerdo que tú y yo coincidimos en una sonzada que en medio de este proceso yo me fui a un juego de pádel y tú te fuiste a un torneo, una cosa así. Sí. O sea, y en medio de esto, esa valentía para poder seguir enfrentando las situaciones, pues bueno, eso se les hay que reconocerlo, sí. Así es. Y entonces se llega el día en el que hacen la segunda in vitro y viene ahora sí otra vez la buena noticia de se logró. ¿Y qué sintieron cuando otra vez les dicen están embarazados? Pues obviamente fue una emoción indescriptible. Yo en ese momento no me la creía, o sea, Tenías tus reservas, quizás, protegiéndote un poquito, protegiendo tu corazón de... Mucho, yo creo que sí, mucho. Y ahora sí me quiero emocionar, pero no me quiero emocionar tanto. Vamos a esperarnos después del trimestre a compartir esta noticia. ¿Qué tengo que hacer yo para cuidar el proceso de embarazo ahora de Asmir?
porque nos preguntábamos muchas cosas, o sea, había muchas dudas y cierta condenación de qué hicimos mal. O sea, Sí, claro, ¿en qué siempre fallamos? buscas pensar ahí. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer diferente? Como más desde esa perspectiva. Y bueno, fue obviamente hermoso empezar a preparar todo. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Recuerdo que fue, Mateo nace el 19 de abril del 2023. En octubre, más o menos andábamos por ahí del mes 6, yo estaba en Ciudad de México, estaba por trabajo en Fórmula 1. Y el domingo a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, ya estaba medio despertando porque tenía la responsabilidad de, ya sabes, los clientes y demás. Sí. Y me habla Asmir con un llanto. Se te bajó la sangre. Sí, me dice, estoy sangrando. Nos volvió a pasar lo mismo. Me acuerdo que estaba en el hotel. Lo primero que hice fue me puse de rodillas y empecé a hablar vida. O sea, empecé a clamar como pocas veces creo que lo he hecho. Y ahí es donde yo sí creo que hay una intervención sobrenatural y que Dios sigue haciendo milagros. Sí. Que no todo es el tema médico, que no todo es... Más bien, o sea, el tema médico sigue siendo operado por Dios, o sea, pero yo recuerdo que sí hubo una agresividad de nosotros en ese momento para luchar y decir, Señor, ayúdanos, o sea. Tomé el primer vuelo, 10:30 de la mañana ya estaba regresando para Monterrey, hablando con Asmir, no dejé de hablar con ella, le dije, vete al hospital, estaban mis suegros ahí. Sí, en ese momento, como volteaba con Dios y le decía, después de ya todo este proceso en el aeropuerto, las maletas, el taxi, ahí sí volteaba como que le decía, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Otra vez? No sé si tengo ya capacidad para aguantar. ¿Y esto fue a los cuántos meses? ¿6? 6 meses más o menos. Okay. Sí, un poquito antes. Sí, o sea, una ya, fecha un poquito más avanzada de lo que nos... O sea, de alguna manera ya, pues sus mentes y sus corazones ya estaban más había pasado entregados el primer trimestre. a que esto ya estamos... Sí, ya pasó el primer trimestre, ya estábamos un poquito con la guardia ya más baja de lo que había sucedido. Y bueno, al final yo le decía a Asmir, ponme el celular en speaker, quiero escuchar el eco, y nos fue súper mal ese día en el hospital, horrible, porque era urgencias, ¿te acuerdas sí, la hora que te estoy diciendo? Sí. No había nadie, llegó creo que una intern ahí que no le sabía, y las horas, escuchar a Asmir ahí, y de esas veces que lloras y que no tienes el control de... Sí. Fue muy complicado, pero bueno, llegué a Monterrey y gracias a Dios y solo a Él, bueno, ahora Mateo, ustedes lo conocen, todo estaba en orden, Él siguió luchando y sí, fue una locura. O sea, fue nada más un susto eso. Fue un susto. Supongo que algún reposo, medicamento, pero continuó todo bien, ¿verdad? Todo bien, sí. Le dieron un tratamiento después de eso, hubo algunas indicaciones, pero todo llegó a buen término. Y entonces ahora sí, nace Mateo. ¿Y qué se siente ser papá? ¿Qué sientes de que ahora Wallo es papá? Chulada. Sí. Bueno, me acuerdo cuando lo escuché llorar. ¿Cuándo nació? Cuando nació. Claro. Me acuerdo cuando me mostraste tu tatuaje. Ah, sí. Y desde ahí que vas empezando a decir, wow. O sea, qué locura. Y cuando lloró, cuando lo cargué, cuando Asmir en medio de su estaba sedada, vi que se le salieron las lágrimas y que lo vimos ahí, o sea, me cambió la vida, me cambió el mundo. Si alguien está pensando en si invertir o no invertir en un proceso de in vitro por un tema financiero, no existe mejor inversión en el mundo.
no quiero ser irresponsable ni decirles que se endeuden, Sí. pero Lo harías 1000 veces. 1000 veces. Me cambiaría de código postal, cambiaría hábitos de vida, pero eso es algo que cambió mi vida. Cada momento con Mateo, cada etapa, cada sonrisa, cada ¿Cuánto tiene cosa, Mateo ya ahorita? 2 años. 2. Cumplió ahora en abril 2 años. Ahorita ya anda de periquito hablando de todo. De todo. Sí. No, o sea, no puedo hablar de tantas cosas que se me vienen a la mente, de lo hermoso que es, de cómo me veo en él, de cómo veo cómo Dios me ama, por cómo también yo lo amo, cómo tengo un miedo muchas veces enorme de no saber qué hacer con él cuando vaya creciendo. Pasé por la universidad, pasé por el TEC y yo dije, y vi a Los chavitos. a chavitos y yo decía, no, o sea, Mateo no va a crecer, se va a quedar así, o sea, no, o sea, Está muy bañado eso. ahora voy a entrar al colegio Ese y sentimiento. sí, o sea, quiero que se detenga el tiempo y bueno, ahora ya te di la noticia también de que viene ya una hermanita en camino y eso pues obviamente también nos revolucionó y cambió totalmente también la dinámica. Y en esta ocasión, esta segunda ocasión, si nos puedes platicar cómo fue el embarazo, ¿lo vivieron de la misma manera? Quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir porque estábamos en octubre y yo estaba platicando con Dios sobre el presupuesto de las finanzas del siguiente año. Creo yo que donde gastas tu dinero es donde dedicas tu corazón, donde quedas tu tiempo y demás. Y parte del presupuesto que estaba elaborando era justo lo que se venía el siguiente año, porque, bueno, no sé ahora los montos de un proceso in vitro, pero deben de andar cerca de los 300,000 pesos. Sí, 300, 500, yo creo. Y en ese Dependiendo. momento, bueno, yo dije, ¿qué ajustes qué voy a hacer para que esto suceda? Y bueno, creo que en ese momento hubo algo que pensé, que sentí y que justo era platicar con mi esposa y decirle, Dios nos va a dar ese regalo sin que tengamos que pasar por el in vitro. Pero lo voy a hacer más rápido porque no quiero hacer esto más largo. En ese momento, Asmirt como que sintió, le estaba pasando la responsabilidad a ella. Como que de su fe dependía si iba a suceder o no. Sí, porque tú ya tenías la convicción. Pero quiero decir lo que fue en un momento, yo en las mañanas trato de tomarme un café con Dios, es un tiempo que tomo para platicar. Y recuerdo que fue algo especial. Y bueno, en ese momento yo platico con mi esposa y empezamos a caminar en esa dirección, ¿no? Le explico obviamente que no era que dependía de ella, sino que había algo que estaba sucediendo en la relación de él y ella. Y por eso te digo, quiero ser muy cuidadoso y esto es muy de nosotros, muy de nuestra etapa y muy de lo que sucedió en nuestras vidas. Pasa noviembre, pasa diciembre y bueno, no sucedía nada. Yo seguía orando, tengo mi lista y seguía orando muy puntual y otra vez empezó otro proceso. Porque, bueno, había también una esperanza de que por lo mismo del diagnóstico que teníamos, después de 9 meses por el embarazo y todo el proceso de después la lactancia y claro, no para tener no este cortarla. periodo, pues en teoría otra vez se vuelve a limpiar, ¿no? Todo el proceso para que podamos quedar embarazados. Y enero y no sucedió nada. Hubo un matrimonio que estamos en una situación muy similar. Ellos llegaron de Guadalajara. Pam y Miguel Barberi, saludos. Son increíbles. De hecho, yo recuerdo, ahorita que decíamos lo del tema de los hombres, él publicó su historia en Instagram de que su hijo había sido un milagro. Yo me acuerdo que le escribí, alguna vez habíamos jugado soccer juntos.
Escribí por Instagram y me trajo mucha esperanza en ese momento. Y me dijo, voy a orar por ustedes. Y así quedó. Tú dices, bueno, o sea, bueno, ahora que llegaron de Guadalajara, los invitamos a nuestra casa en enero, en este enero, 2025, y me dijo, realmente oré por ustedes. Están en mi lista. Y él escribe. Y realmente se tomó esa tarea en serio. Entonces, ese tema de la comunidad, creo que es súper valioso. Para nuestra casa, ellos están en un proceso similar, buscando su segundo bebé. Y bueno, les compartimos nosotros que estábamos también en este proceso, les compartimos cómo lo estábamos viviendo. Y al final ellos nos dicen, oye, queremos orar por ustedes. Y bueno, terminamos la cena en la casa, oran por nosotros, oramos los 4 juntos y ya cada quien se despide y demás. Y Asmir, después de que se fue, me dijo, oye, siento que algo sucedió hoy. Asmir es la persona menos mística del universo. Menos mística, o sea, menos... Eso de algo sucedió hoy, eso no... No es algo que dice normalmente. Y bueno, siguió avanzando el tiempo. Meses complicadísimos por muchas cosas para nosotros el arranque del año. Salud de mi mamá y elementos así complejos. Y otra vez volvió el mismo tema en mí de decir, está avanzando el reloj biológico de mi esposa. No quiero decir que tú no... O sea, tú me dijiste que iba a suceder. No quiero ser negligente y decir que si sucede por... O sea, Mateo fue un milagro de Dios. Entonces, otra vez, clínica, Ingenes, otra vez la cita, ¿no? Obviamente, mi corazón se puso muy triste. Muy, muy triste. Porque, pues no lo tenía en el presupuesto. Y porque yo sabía que había escuchado algo diferente. Pero otra vez, la otra parte como de racional, digamos. Men up o liderazgo fue como, vamos. No podemos parar. Atendámonos. Exacto. Primera cita, le dicen, ya está lista, esperemos a que venga tu regla y comenzamos el tratamiento. Y yo fue como, tarjetas de crédito, lo que tenga que suceder, ¿no? Siguiente acto, la segunda cita. Te estoy hablando que eso sucedió por ahí del mes de febrero. Yo estaba en la oficina y la de ventas de este lugar, que la verdad estamos muy agradecidos con ellos, me empieza a marcar ese día y me dice de que señor, tiene que pagarnos porque su esposa está aquí ya. Y si no nos paga, no vamos a comenzar. Y yo fue como, ok, nada más queda un momento, estoy en una reunión. Y tiene que pagarnos. Y en ese momento, Asmir me habla y me dice, oye, me está diciendo esta persona que te habló y que tenemos que pagar, pero no me ha bajado. Ojo, yo de verdad estaba triste. O sea... ¿Sentías que eso no era lo que seguía? Desde el inicio fue un elemento... Pero bueno, no nos guiamos por emociones, ¿no? Y me dice Asmir, oye, no me he bajado, no podemos comenzar. O sea, no da el tiempo todavía para que comencemos. No hay que pagar todavía, espérate. Y para no hacerles el cuento largo, pasó un día después de esa cita, que era la segunda, que era cuando íbamos a comenzar el proceso. Pasó otro día y pasó otro día. Ya dijeron aquí algo Ojo, ya raro. llevábamos varios meses intentándolo, sí, ¿verdad? O sea, ya traían contaditos los días y dijeron aquí anda algo raro. Ajá, a mí ya se había creo que hecho una prueba antes y demás. Y ese día la volteé a ver y le dije, vamos a comprar una prueba. Pero se lo dije casi con... No sé qué va a pasar. Sí. Fuimos a comprar... Con expectativa, pero con reserva, digamos. Con mucha reserva. Fuimos, compramos la prueba y no nos quisimos hacer la prueba ese día. Déjalo que se marine un día más.
Bueno, el otro día nos levantamos y no ha sucedido nada todavía. Y dije, ya, por favor, háztela, ¿no? Cuando se hace la prueba, Mateo todas las mañanas sale de su cuarto y se viene a nuestra cama y se queda en medio de la cama, 7 de la mañana, 7 y media, y ahí se queda. Entonces estábamos acostados, Mateo y yo, y no sé cuánto duró la prueba, duró 3 minutos, no sé cuánto duró, y en ese momento lo único que yo pensaba es, ¿cómo le hago para que no contenerla? Estamos acostumbrados a tantas malas noticias en este proceso que la expectativa de verdad, por más de que yo sea una persona que me considero de mucha fe, nuestro approach ante ese día era, ya sé, la voy a abrazar y No vamos pasa para nada, adelante, y de aquí para afuera, porque por dentro, a ver, o sea, y de repente llega llorando, sale, nuestro cuarto está el baño, en el mismo cuarto después del closet, y hay una puerta que lo separa, y sale y sale saltando y llorando y dándose vueltas, y yo dije, me está jugando una broma. No, es que esas bromas no van. No lo capto, o sea, no lo captaba. Y Mateo también volteando para todos lados. O sea, Sí, ¿qué está pasando? y ya me paro, el abrazo y estábamos embarazados. Venga, bicampeones. Entonces, bueno, ahora estamos aprendiendo este nuevo proceso y estamos Qué padre. caminando ahí confiados y agradecidos. Y ahora vas a ser también girl dad. Ahí Sí. te encargo. Otra etapa, Diferente. muy diferente. Sí, muy diferente. pero no, al final del día con, o sea, niño, niña, sí, yo creo que cuando ya tienes la oportunidad, la bendición de ser papá, sí te cambia el chip en muchas cosas, te hace tomar decisiones diferentes, te hace ver la vida en el impacto que va a tener en tu familia. O sea, sí cuando tienes a tu esposa, pero de alguna manera como es adulta y ella también tiene sus capacidades, sí tomas tus decisiones pensando en ella siempre, pero sabes que de cualquier manera ella tiene su autonomía. Pero yo creo que cuando ya eres papá, o así me pasa a mí, como que sí te cambia la manera de pensar. No te pregunté a ti, ¿cómo te tomó a ti la paternidad? ¿Qué pasó cuando...? La verdad es que yo, para empezar, cuando nosotros tuvimos nuestro in vitro, y gracias a Dios en el primer in vitro también logramos el embarazo. Que por cierto fue un... Sí. De la escala de los milagros, ese tiene... Milagrazo. De milagro a milagrazo, estaba más tirado hacia milagrazo. Sí, la probabilidad de que matemática, la probabilidad matemática que teníamos era baja, 12, 14% por la probabilidad cantidad de de éxito. los óvulos. Solo eran 2. Recuerdo muy bien que me dijiste. Solo eran 2. Los dos fecundaron, los 2 implantaron, y en la semana 6 y medio, 7, uno de los corazones dejó de latir, algo similar a lo que les pasó a ustedes. Que esas semanas, las primeritas son críticas, es algo que es más común de lo que sabemos, porque nosotros solo sabemos casi en base a nuestra experiencia. Pero nosotros nos hemos dado cuenta ya a través del canal de Andy y la cuenta, de lo común que es la pérdida gestacional en los primeros meses de embarazo. Es difícil para todos, porque obviamente no importa si ya tienes un bebé o no, no importa si, o sea, no lo hace más fácil. En nuestro caso, creo que diferente a como lo vivieron ustedes o lo tuvieron que vivir ustedes, pues los 2 habían implantado y solo uno dejó de latir. Entonces, obviamente había una tristeza, pero sí la tristeza estaba siendo opacada por la felicidad de que todavía había uno. Entonces nosotros decidimos enfocarnos en tener toda nuestra energía, toda nuestra fe, toda nuestra felicidad puesta en ese corazón que sí seguía latiendo, y de ahí no la aflojamos. Y obviamente cuando ya nace mi bebé y en ese momento en que escuchas el llanto por primera vez y todo, es algo indescriptible. Y obviamente así coincido contigo en que lo haría 1000 veces. O sea, volvería a pasar por las mismas penas, o sea, por las mismas dificultades, si me dijeran, es que esa es la manera en que vas a lograr tener a tu hija, a Ana Paula.
lo haría 1000 veces. Lo haría, Wow. o sea, como me digas, de rodillas y tú dime. Porque en realidad sí, o sea, sí, no hay manera de describir el amor que... Yo no sabía que podía amar así. O sea, yo amo a mi esposa y ella lo sabe, se lo he dicho muchas veces. Pero yo no sabía que podía amar como amo a mi hija. Bañado, no sabía que era capaz de una cantidad de amor así. Y ahorita que tú lo dices también, un poco de reflexión de cómo entonces así somos amados nosotros también, como hijos. De una manera que no, que es difícil explicar con palabras. Porque realmente, ¿cómo lo pones cómo lo describes en una oración? Y Bien en eso que difícil. dices, muchas gracias por compartirlo, coincido contigo. Ahora lo puedo entender un poquito más, de que en medio de todo ese proceso de dudas, ¿qué hice mal? ¿Por qué eres malo? Yo traigo una agenda contra cómo se ha hecho un twist en que se pone en Dios el que Las cosas malas que algo pasan. está sucediendo mal en él. La realidad es que Mateo, por más que yo siendo imperfecto, ahí estoy con él y Dios creo que quiere que suceda. O sea, pero estamos en un mundo que está... Y él lo mismo nos lo advirtió. Aquí hay padecimiento, aquí hay dolor, aquí hay guerra, aquí hay la maldad de nosotros mismos. O sea, pero él es bueno, él sigue siendo bueno y ahora tú lo puedes entender. O sea, yo sé que vamos a estar para nuestros hijos, aunque sea o haya situaciones complejas donde no entendamos nuestro amor está siendo malo, ¿no? Entonces, yo creo que eso me recuerda y quisiera comentar eso, de que Él es bueno, no es, a Él, yo creo que aunque le echemos la culpa, Él está diciendo, échamela a mí, ven aquí conmigo, ¿no? Yo la cargo por ti. Pero Él es bueno. Él es bueno. El mundo está caído. Sí. Y Él es como que... Él sigue siendo alguien confiable para aventarnos en Él, porque yo creo que seguramente han escuchado ustedes de miles de opciones alternativas, medicinas, ofertas en medio de este proceso, tratamientos, no sé. De todo, sí. Pero Él sigue siendo confiable. Confiable no nada más en que saber que te va a escuchar, sino Él es la mejor alternativa. Yo diría la única. Y es que sí, o sea, al final del día tú lo ves en... Nosotros que tuvimos la oportunidad de verlo a través de un in vitro, cómo es todo el proceso de implantación, fecundación. No. Es tan complejo que dices, no puede haber, o sea, no puede haber otra mano que esté detrás de esto que esa mano, que la mano de Dios, porque en realidad, en todo el proceso que hay de lograr un embarazo, la última palabra no la tiene el doctor, no la tiene el papá, ni la mamá, ni el dinero que hayas metido para hacer el proceso. La última palabra la tiene Dios. Ese corazón va a seguir creciendo, no va a seguir creciendo, va a seguir latiendo, no va a seguir latiendo. Y ese es ese milagro de vida. Y la verdad de las cosas es que por eso creo que la experiencia que vivimos nosotros avivó nuestra fe, porque vivirlo de cerca, verlo a detalle, te hace entenderlo y decir, wow. Hay muchas parejas que tienen la bendición de que no batallan y que dicen que se quieren embarazar y, ya estaba embarazado hace 2 semanas, hazte cuenta así. Qué padre, qué chido, pero al final también está Dios ahí. Pero los que tuvimos una experiencia de batalla, de dificultad, o sea, no quiero decir que valoramos más el embarazo en sí, pero sí lo vivimos diferente. O sea, sí estamos conscientes de cada fecha, de cada medicamento, de cada inyección, de cada lágrima, porque hay muchas lágrimas de por medio, o sea, en el proceso. Pero nuevamente, son lágrimas que volvería a derramar si me dices, este es el premio que vas a tener al final. Y bueno, ya nada más para cerrar, ¿qué mensaje le darías, por ejemplo, a tu esposa? Así, en retrospectiva, y hoy ya siendo
mamá de Mateo y futura mamá, otra vez, ¿qué le quisieras decir? Aprovechando el espacio. Que la amo con un amor que es diferente a lo que alguna vez nos pintaron. Es un amor que cada vez madura, que cada vez comprende, que cada vez se hace más sólido, más fuerte y que me siento muy afortunado de que me hayas dado la posibilidad de caminar esta vida juntos, que me siento privilegiado por ver a una mujer como tú, un corazón como el tuyo, luchar, esforzarte cada día desde pues lidiar conmigo, desde el matrimonio y cada uno de los procesos que hemos pasado, y que un mensaje que Dios me ha mandado para hablarme de Él mismo, de su amor. Hay cosas que a veces no entiendo y que seguimos conociéndonos, pero como decía al inicio, creo que el amor que siento por ti es un amor único. Y como algunas veces cierro los mensajes que te escribo o que te comento, te he amado, te amo, por siempre voy a amarte. Qué bonito mensaje, abuelito. Te doy muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un capítulo que quisimos hacer de los padres, pero este mensaje que le acabas de dar a tu esposa, que esa es la parte que te complementa, que te hace, o sea, sin ella tú no podrías ser padre. Entonces, estás aquí, estás platicando esta historia de esperanza, esta historia de fe, y bueno, es para recordarle a todos que la meta vale la pena la carrera. No importa si es una carrera corta, mediana, larga, creo que no te vas a arrepentir de hacer el esfuerzo máximo, no te vas a arrepentir de estar al lado de tu esposa, de apoyarla, no te vas a arrepentir de las cosas que tuviste que sacrificar, porque hay muchos sacrificios que hay que hacer en el proceso, hábitos que cambiar, decisiones que tomar. Nada de eso te vas a arrepentir cuando al final del día consigas el objetivo, que es ser papá. Para los que están escuchando, que tienen ese anhelo, esperamos que en este episodio les haya servido, que les resonara algo, que estos consejos, que estas experiencias puedan sumar a sus vidas, que les hagan sentir esa esperanza de que no están solos, de que esta carrera no se tiene que correr sola, y que este ejemplo que ponía Walo, que yo también ya lo he platicado antes, pero haciendo referencia a ser campeones del mundo, yo le decía, es que es como ser campeón del mundo, o sea, ya lo lograste, ya quieres, y ahora que estamos buscando nuevamente embarazarnos, pues quiero ser campeón otra vez, ¿verdad? Pero nadie me va a quitar el campeonato que ya tuve. Entonces, es una lucha, es un mantenerte junto con tu pareja, no me dejarás mentir, eso es lo número uno, la fortaleza de papá y mamá, y después de ahí los hijos vienen a sumar alrededor de ellos, ¿no? Entonces, Walito, así concluimos el episodio con Walo Márquez, un episodio muy emotivo. Antes de terminar, ya sabí. ¿Qué le dirías tú a Andy? Mira, le diría algo que le he dicho antes. Y acá la cámara, aunque la tengo aquí presente, me está escuchando, pero lo voy a decir a la cámara para que cuando lo veas, mi amor, lo veas de frente. Yo soy un esposo que es muy afortunado. Estoy en deuda porque esa mujer fue puesta en mi vida para complementarme. Andy, tú lo sabes, me has complementado en más maneras de las que puedo explicar. Hasta la fecha lo sigues haciendo, siempre me has motivado, siempre has sido esa ayuda idónea al lado mío. Y no solo desde el inicio, cuando empezábamos a crecer y la relación iba formando nuestro carácter, pero en el presente todavía, con consejos oportunos, con acompañarme, con conocerme y saber cuando estoy pasando por un momento difícil. Estoy eternamente agradecido porque a pesar de que vivimos dificultades, Dios nos dio la oportunidad de ser papás,
No pude haber elegido una mejor persona para hacerlo. Esta hija que tenemos maravillosa, que tiene todo de ti y todo de mí, sé que viene de Dios, pero viene a través de ti, viene de dentro de ti, y por siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que tengo cada día de ser el papá de Ana Paula y el esposo de Andy. Te amo y pues feliz Día del Padre para mí. Y bueno, ahora sí, igualito, muchísimas gracias por estar aquí. Hermano, y tuvimos invitado de lujo. Recuerden que si algo de esto les resonó, compártanlo con alguien que sepan que está pasando por una situación complicada de fertilidad. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle like, compartirlo. Todo eso nos ayuda a que más personas como tú que lo estás viendo puedan tener acceso a esta información, puedan tener esta palabra de esperanza, puedan tener esta palabra de fe. Y al final del día estamos todavía nosotros en busca de ese campeonato. Y pues no quitamos el dedo del renglón. Y si Dios quiere, pronto tendremos un capítulo en que pueda darles noticias yo o algo. Muchas gracias. Gracias no por la invitación, eso ya lo dije al inicio, gracias de verdad por lo que hacen. Digo, aquí está Andy en el estudio y de verdad gracias. Gracias. No sé qué tan frecuente se los dicen, seguramente muy frecuente, pero no conozco a nadie que esté haciendo lo que ustedes están haciendo. Y sé que eso pues es un proceso de ir contracorriente, de hablar verdades en medio de los procesos, de cargarse también de muchas situaciones ajenas a ustedes, adicional a lo que ustedes están viviendo. Sí. Y de verdad gracias. Gracias por lo que están haciendo. Felicidades. Gracias, Waldo. Increíble proyecto. Gracias. Increíble y gracias también por invitarme. Listo, pues muchas gracias, Waldo, por tus palabras. Gracias a todos por ver este capítulo. Feliz Día del Padre a los que ya han logrado ese milagro de vida, y ánimo para todos los que siguen buscando ese milagro de ser papás. No se desanimen, no están solos, busquen ayuda, busquen un consejo, y pues bueno, para eso están, nos pueden escribir y les mandamos un saludo. Hasta luego.